brillaban en la oscuridad. Eran jóvenes, valientes, y trabajaban con una sustancia que el mundo entero aplaudía, sin saber que las estaba matando. Esta es la historia real de las chicas del radio, mujeres que confiaron en la ciencia, que fueron traicionadas por el silencio y que encendieron, sin quererlo, una de las mayores batallas por la justicia laboral. Bienvenidos a un podcast que revela cómo algo tan pequeño como un pincel cambió la historia. Todo empezó con una muela. Una chica joven, apenas veinteañera, fue al dentista por un dolor molesto en la parte inferior de la mandíbula. Era insistente, como si alguien le estuviera empujando los dientes desde dentro. El dentista la revisó, encontró una caries y extrajo la pieza sin complicaciones, pero cuando ella volvió a casa, algo preocupante ocurrió. La herida no cerraba. Esa fue la primera señal. Pasaron los días. El dolor empeoró y entonces el hueco empezó a supurar, a abrirse como una grieta, como si su mandíbula se estuviera deshaciendo por dentro. Cuando Molly Magia entró por primera vez en la fábrica de la United States Radium Corporation, no podía imaginar que aquel trabajo que parecía un privilegio, moderno, bien pagado, casi glamuroso, iba a acabar robándole no solo la salud, sino también la vida, convirtiéndola en la primera víctima conocida de una tragedia industrial que cambiaría para siempre la legislación laboral. Su nombre, que durante décadas se quedó atrapado en informes médicos, certificados erróneos y silencios incómodos, hoy es un símbolo de una injusticia que brillaba, literalmente. Molly Magia nació en 1897 en una familia modesta de Nueva Jersey, hija de inmigrantes italianos que habían llegado a Estados Unidos persiguiendo las posibilidades de la tierra prometida. Era una época en la que las mujeres jóvenes encontraban pocas oportunidades económicas y muchas terminaban en fábricas textiles, lavanderías o empleos domésticos mal pagados y agotadores. Por eso, cuando Molly encontró trabajo en la fábrica de pintura luminiscente de Orange, no solo sintió alivio, sintió orgullo. A los 20 años era una joven enérgica, vivaz, risueña, con planes sencillos pero firmes: ayudar a su familia, ahorrar algo de dinero y quizás casarse algún día. Tenía 3 hermanas, Sophie, Quinta y Albina, y la idea, algo ambiciosa, de que juntas podrían salir adelante. En aquella época, la independencia económica de una mujer era un lujo escaso, pero las fábricas de radio ofrecían algo que ninguna otra podía prometer: un sueldo bueno, un ambiente ligero y el halo casi mágico de trabajar con ciencia y modernidad. Como vimos antes, las fábricas necesitaban manos delicadas para aplicar la pintura con precisión milimétrica en números diminutos, y Molly y sus hermanas encajaban perfectamente en ese perfil. Molly era una de las más hábiles del grupo. Su pulso firme la convirtió pronto en una de las trabajadoras con mejor rendimiento. A veces llevaba a casa pequeñas manchas de pintura en las uñas o en la ropa, y por la noche, cuando apagaba la luz, brillaban. El resplandor les parecía divertido, mágico, un pequeño lujo luminoso en la monotonía del día a día. Pero como ya sabemos, aquello no era magia. Era un veneno silencioso que estaban ingiriendo cada vez que afilaban el pincel con la boca. En 1921, cuando apenas tenía 24 años, Molly comenzó a notar un dolor persistente en un molar. Nada alarmante. Las clínicas dentales eran caras, la higiene bucal limitada y los dolores de muelas bastante comunes. Pero cuando fue al dentista, la extracción dejó algo extraño. La herida no cicatrizaba. Al contrario, supuraba. Poco después empezó a notar nuevos dolores: un diente flojo, una encía abrasada, un sabor metálico constante. Su mandíbula crujía al masticar, y lo más inquietante, el dolor se desplazaba, mutaba, se profundizaba. Los médicos no daban con la causa. Le recetaron enjuagues, antibióticos rudimentarios, tónicos fortificantes. Nada ayudó. A medida que pasaban los meses, la situación empeoró de forma casi grotesca. A mediados de 1922, los síntomas de Molly habían entrado en una espiral irreversible. Uno a uno, sus dientes comenzaron a caerse. Al intentar extraer una muela, el dentista retiró sin querer parte del hueso de la mandíbula. Un fragmento entero quedó entre las pinzas. El hueso no estaba firme, sino blando, casi quebradizo.
como si se estuviera pudriendo desde dentro. Sin que lo supieran, el radio, confundido por el cuerpo con calcio, se había depositado en sus huesos, donde emitía radiación día y noche, rompiendo células, destruyendo tejidos y matando la médula. Estaba irradiándose desde dentro. Poco después, el dolor se extendió a la cadera, luego a las piernas. Le costaba caminar. El radio había hecho metástasis ósea. Cada parte de su esqueleto estaba empezando a colapsar. A finales de verano de 1922, Molly apenas podía hablar, mover la boca o incorporarse. Su familia cuidaba de ella mientras veían cómo la joven alegre que había entrado orgullosa en la fábrica se apagaba lenta e inexorablemente. El 12 de septiembre de 1922, Molly Magia murió a los 24 años. Su certificado de defunción no decía envenenamiento por radio, ni necrosis radiactiva, ni fallo multiorgánico por exposición tóxica. Decía sífilis. Una acusación cruel, falsa y deliberadamente diseñada para desacreditarla. La empresa necesitaba negar cualquier vínculo entre la pintura luminiscente y la muerte de sus trabajadoras. Era más fácil culpar a las víctimas que aceptar responsabilidad. Aquella mentira médica fue el último acto de silencio institucional que envolvió su vida. En el momento de su muerte, Molly no sabía que sería la primera de una larga lista. Sus hermanas también enfermaron. Decenas de compañeras caerían después, repitiendo el mismo patrón, y aún así, la empresa seguía negándolo. Pero todo comenzó con ella. Su muerte fue la primera grieta en el muro del silencio. Su historia se convirtió en la prueba más evidente y brutal de lo que el radio podía hacer en el cuerpo humano. Fue la primera víctima que alertó, aunque sin voz, de un crimen industrial. Cada historia de las chicas del radio empieza con un trabajo soñado, un empleo moderno, limpio, bien pagado, y termina con un cuerpo roto, olvidado, rechazado. Pero hay algo que une todas esas historias: el silencio. El silencio médico, el silencio empresarial y el silencio social. Un silencio, este último, que dolía más que el crujido de un hueso, porque invalidaba, porque convertía en invisibles a mujeres que solo querían vivir, que solo hicieron lo que les enseñaron, que creyeron que estaban construyendo el futuro. Los síntomas fueron la primera señal, pero también fueron la chispa, la sospecha, el inicio de una rebelión, porque algunas de ellas decidieron que no iban a morir en silencio, y que si sus cuerpos hablaban, también lo harían sus voces, más alto y con más fuerza. Mientras las jóvenes trabajadoras del radio sufrían dolores cada vez más insoportables, mientras perdían dientes, huesos, movilidad y finalmente la vida en los despachos ejecutivos de las grandes compañías, la realidad se manejaba con otra lógica. Allí no dolía el cuerpo, solo dolían las cifras. Las fábricas seguían produciendo a buen ritmo. Los pedidos de relojes luminiscentes aumentaban. Las fuerzas armadas, los hospitales, los laboratorios, incluso las jugueterías, querían su parte del brillo. La pintura radiactiva era el negocio del momento y el silencio, su mayor aliado. La US Radium Corporation, una de las principales empresas responsables de la fabricación de pintura luminiscente a base de radio, tenía intereses demasiado grandes como para permitirse una crisis sanitaria. En sus informes internos se hablaba del polvo mágico como el motor del crecimiento económico. La empresa cotizaba en bolsa, tenía inversores, tenía reputación y, sobre todo, tenía mucho que perder si se vinculaba su producto con la muerte de sus empleadas. Por eso, eligió el camino más antiguo del poder: negarlo todo. Desde los primeros casos de enfermedad, la postura oficial fue clara. Lo que les pasaba a esas chicas no tenía nada que ver con el trabajo. Eran problemas dentales comunes, fragilidad femenina, dolencias preexistentes. Incluso cuando los síntomas coincidían con una precisión escalofriante, se insistía en que no había conexión. Para reforzar esa narrativa, la empresa recurrió a una estrategia meticulosa. Contrató a médicos que le eran favorables, financiaba informes médicos maquillados y manipulaba diagnósticos. Cuando la presión aumentó, publicaron su propio estudio interno que, como era de esperar, absolvía al radio de toda responsabilidad. El problema, afirmaban, no era la pintura. El problema, aseguraban, eran las chicas. Y sin embargo, en el fondo casi todos sabían la verdad.
Años antes de que estallara el escándalo, la US Radium ya había aplicado medidas de protección para los técnicos masculinos que trabajaban directamente con el polvo radiactivo. A ellos sí se les proporcionaban guantes, máscaras, pinzas. Ellos no afilaban pinceles con la boca. Ellos no lamían el veneno. La empresa lo sabía y aún así lo permitió. Y cada vez que una chica enfermaba y era despedida sin compensación, el mensaje era claro: no habléis, no remováis el asunto, no os quejéis. La intimidación era sutil, pero efectiva. Algunas chicas intentaron denunciar, pero se encontraron con abogados hostiles, diagnósticos falsos, puertas cerradas. La justicia parecía lejana, lenta y ajena. Y mientras tanto, los directivos de la US Radium seguían firmando contratos, celebrando juntas, repartiéndose dividendos. No vieron las radiografías, no visitaron los hospitales y, desde luego, no asistieron a los funerales, porque todo eso, para ellos, era ruido y el negocio debía seguir. La verdad estaba atrapada entre archivos secretos, diagnósticos manipulados y cuerpos quebrados. Pero un secreto así no se puede mantener por siempre, porque fuera de los despachos, una de aquellas chicas se estaba preparando para la gran batalla. Guardaba papeles, tomaba notas, hablaba con médicos, y aunque su cuerpo ya comenzaba a mostrar señales de la enfermedad, su voluntad era más fuerte. Se llamaba Grace Fryer, y no estaba dispuesta a morir sin respuestas. Grace Fryer tenía 19 años cuando se incorporó a la fábrica de la United States Radium Corporation en Orange. Era meticulosa, decidida, trabajadora. Sus manos, ágiles y firmes, parecían hechas para ese tipo de tarea. Durante 2 años fue una de las mejores. Orgullosa de su trabajo, no dudó cuando, tiempo después, la invitaron a hablar en su escuela sobre la importancia del trabajo femenino durante la guerra. Lo veía muy claro. Empezó a guardar documentos, a escribir cartas, a investigar por su cuenta. Acudió a hospitales, a expertos, a abogados. Tocó puerta tras puerta, enfrentándose una y otra vez a la misma barrera: el miedo. Nadie quería enfrentarse a una empresa poderosa, bien conectada y respaldada por el prestigio de la ciencia. Algunos le sugerían que olvidara el tema, que se centrara en su salud, que descansara. Pero Grace Fryer no descansó. No tenía tiempo para descansar. Durante 2 años buscó sin éxito a un abogado que quisiera tomar el caso. No era solo una demanda personal, quería que se reconociera públicamente que el radio estaba matando a las trabajadoras, que la empresa lo sabía y que lo había permitido. Cuando finalmente encontró a alguien dispuesto a representarla, supo que no podía hacerlo sola. Así que empezó a contactar a otras chicas. Grace consiguió reunir a 4 mujeres más: Edna Hussman, Catherine Shope, Quinta MacDonald y Albina Laris. Cada una con síntomas distintos, pero unidas por la misma causa. Todas habían trabajado en la misma fábrica. Todas se estaban deshaciendo por dentro. Y todas querían justicia. En 1927, 10 años después de haber comenzado su trabajo con el radio, Grace Fryer y sus compañeras presentaron la demanda contra la US Radium Corporation. Fue una bomba. Hasta entonces, ninguna mujer trabajadora se había enfrentado a una empresa tan grande, tan influyente, con pruebas tan directas de una tragedia industrial en curso. Pero incluso en ese momento, el camino fue lento. El juicio se retrasó durante meses, bajo excusas legales. Se cuestionaron sus motivaciones. Se pusieron en duda los síntomas. Se intentó silenciar la cobertura mediática. Mientras tanto, el tiempo pasaba y la salud de todas ellas se deterioraba. En 1928, tras años de sufrimiento silencioso, el caso llegó finalmente a los tribunales. El juicio de Grace Fryer y sus compañeras contra la US Radium Corporation fue más que una demanda laboral. Fue una batalla entre 2 mundos: el de unas mujeres rotas por dentro pero de pie, y el de una empresa que había hecho del silencio su modelo de negocio. La prensa lo llamó el juicio de las chicas luminosas. Por primera vez, las miradas se dirigieron a aquellas jóvenes anónimas que durante años habían sido ignoradas, minimizadas, desacreditadas. En las fotografías aparecían frágiles, con corsés ortopédicos, sentadas en sillas de ruedas, con rostros desfigurados y cuerpos doblados por el dolor. No eran solamente números, no eran simplemente estadísticas, eran personas, y estaban muriendo. El proceso fue largo pero no complejo. Las pruebas eran abrumadoras.
La empresa había ocultado informes médicos, contratado científicos para falsificar estudios, despedido a las enfermas sin compensación. Los testimonios eran contundentes. Cada mujer relató su paso por la fábrica, el método de trabajo, los síntomas, el deterioro físico. La historia se repetía una y otra vez con una precisión imposible de negar, y por fin parecía posible que se hiciera justicia. They dip their dreams in poison dust, a shimmer so